Memorias del maíz, el comienzo. La contraposición es la parte que me toca entender, sin plagios y sin ser aguafiestas. Motivada por junquillos silvestres y verdes inauditos, ¿existe acaso la paz inquieta, la ansiedad con bahías, santuarios blancos con grillo de auditorio? Propusimos el azul y el amarillo. Este tránsito que comienza tiene algarabías de inocencia. Las flores de la mostaza han dejado mi nariz amarilla. Crecimos, porque ahora somos niños. Trataré de contar lo mejor posible la historia de estos ciclos de maíz. Muchas son las historias, los tránsitos, los procesos, las emociones, los abrazos. Es difícil saber por dónde comenzar esta historia del maíz. No comienza cuando llegó a nuestras manos. Tiene miles y miles de memorias donde abuelos y abuelas, hombres, mujeres, niños, cultivaron estas semillas pasadas de ceremonia en ceremonia. Por eso lo importante de entender lo sagrado, entender la importancia de estas semillas para los pueblos de Merricua, porque el nombre de América se parió en América. Significa en un maya antiguo el lugar de los vientos. Cada pueblo con su propia historia, donde se detenían las batallas en tiempos de preparación, cultivo y cosecha. Donde el maití y las milpas no solo eran una fuente de alimentos, sino también de ordenamiento político, social, cultural, espiritual. Hay muchos mitos sobre el maíz y que somos gente del maíz. La moraleja de estos mitos es el compromiso, laborar hacia la evolución. Por eso cuando alguien no completa el ciclo, está cortando su propia evolución. La evolución del maíz y el hombre es una simbiosis de reciprocidad. Quien nos entregó estas semillas nos contó que el pueblo guaraní estaba pasando por una hambruna y un ñanderecó, guía espiritual, soñó, o mejor dicho, sintió unas voces que lo llamaban. Se adentró a la selva y se encontró con una choza luego de haber caminado por días. Allí vivió una pareja de ancianos a los que el ñanderecó contó lo que estaba sucediendo en su pueblo. Los ancianos le entregaron 3 semillas a las que llamaron las 3 hermanas. Estas eran maíz, zapallo y poroto. Acontecimientos previos. ¿Cuándo se comienza a transitar la espiritualidad consciente? Seres espirituales somos todos, pero cuando buscamos la evolución es cuando la denomino espiritualidad consciente. Si bien no estaba siendo consciente de ello, se estaba abriendo un gran portal en mi dimensión que se propagó luego al resto. Mas los principales protagonistas de este suceso, además de un sueño, fueron los niños. Teníamos con María Noel, mi hija, un espacio de niños ante el flagelo que fue y aún es la pasta base. Era un refugio para niños, algunos de ellos sobrevivientes de sus padres. Y de alguna manera nuestra intención era darle herramientas para que fueran forjando su futuro. Una noche tengo un sueño, que al abrir la ventana de la cocina me había transportado a otro lugar. Veía una caída de agua rodeada de vegetación como de una pequeña selva, helechos de gran tamaño, impregnados de esa belleza que solo había visto en películas. Así al despertar me fui a trabajar. A la noche me llamó mi primo. Era raro, hacía tiempo que no hablábamos, y era para hacerme una invitación para ir a Sal Si Puedes. Pero claro que antes pasaríamos por un lugar denominado El Chorro. Le pregunté por qué lo llamaban así, a lo que él contestó que era una caída de agua de gran altitud rodeada de una vegetación selvática. Quedé unos segundos en silencio. Mi primo no sabía cómo del otro lado del celular yo temblaba como una hoja. Le dije: Juan Daniel, si ese lugar es tal como en el sueño que tuve anoche, desde ahora creeré en ello. Al llegar al lugar aún no lo sabía. Ya no tendría vuelta atrás.
Un temblor embargó todo mi cuerpo. Era la emoción del espíritu cuando nos sentimos muy cerca de él. Allí comienza mi historia con visos de leyenda que transcribo en fuegos sagrados, crónicas de viaje y cuentos, o no tan cuentos. Este viaje resultó ser un antes y un después en mi vida. No somos responsables de nuestro pasado, sí de nuestra memoria. El mundo es memoria y el futuro se construye a partir de ella. A la vuelta del viaje, en el espacio de los niños le contaba anécdotas y le hablaba de los indios como los abuelos, y me di cuenta que en la cosmovisión ancestral encontraba valores coherentes para transitar lo que no encontraba en el medio común. Y fue así que comenzaron a sucederse sincronías. Aún no sabía que éstas llegaban ante una intención. Comencé a creer y a comprender la frase que estaba de moda: el universo conspira. Y fue así que en este camino, como nativos de hoy, fuimos recogiendo raíces ancestrales que nos convocó a niños y adultos por igual. Bueno, no a todos. Algunos integrantes decidieron alejarse, mas fueron llegando otros seres con los cuales hoy conformamos una gran alianza de amor. Una de estas sincronías fue que en el viaje a Salsipuedes conocí a don Pablo Calleros, descendiente de charrúas que vivía en el Paso de los Toros. Me consultó si cuando viniera a Montevideo lo podía llevar a la casa de Daniel. Daniel lo había conocido el año anterior, con una conexión la cual traspasaba los límites mentales y físicos. Con él comprendí que se encuentran las almas que se quieran encontrar, en otro espacio-tiempo, aún desconocido, en el cual, inspirada en nuestras vivencias, fue parte fundamental de mis procesos, por lo tanto protagonista principal en el inicio de los primeros cuentos, al lugar del no sé. Así fue que junto a Pablo Calleros nos dirigimos a Sauce, mas allí nos encontramos con alguien muy especial, a quien yo no conocía, Vera Mengua Guaraní. Ese fue el primer contacto, el cual no fue un encuentro muy profundo para mí, para mi ignorancia, ni imaginar que se convertiría en mi maestro, que me traspasaría su pipa cuando él ya no lo pudo sostener. Años después, él mismo me lo contó. Desde ese día me había elegido. Dijo que aquella primera vez que vio en mí una gran energía blanca y que a la noche se le presentó mi espíritu diciéndole: ¿dónde estabas? Hace tiempo que te estaba buscando, desde el 1400. Lo cierto es que con él aprendí mucho de lo que hoy es mi camino. Comenzamos a cultivar con semillas que no me había dado él, me las había dado Daniel en un encuentro. Él nada me había explicado aún. Había sí escuchado y comenzamos a realizarlo con los niños. Al principio no lo contaba como Maite, pero en el transcurso del tiempo me di cuenta que fueron los mejores maíces cosechados. Antes de realizar el diseño mismo, con Luciano, mi nieto, plantábamos en una huerta en la casa de su abuela. Él en un momento me habló de un maíz mágico. Inmediatamente tuve un recuerdo y salió el primer cuento al lugar del no sé, debiendo destacar que en cada cultivo de maíz se realizan caminatas, guataporá, caminata sagrada, caminata de la serpiente. Tiempo de Panambí, mariposa en guaraní. Estoy en el tiempo en que el amor transmuta candelas y silencios. Viajes íntimos donde los fogones son mariposas del alma. No sé cómo he llegado hasta aquí, con la brea azul y brillante aún. Cómo fui rescatándome de muertes ajenas y de las propias, dosificando los tiempos embrionarios de los sicarios de turno, paladeando crepúsculos solitarios. Nunca me gustó saber a dónde voy, simplemente que voy. Me gustan las sorpresas, la sabiduría de lo inesperado, sin abandonar el pueblo nuevo que crece. Mis amigos de siempre que me aceptan por lo que soy y no por lo que no soy. Los rocíos
de la mañana se tornan mensajeros, el sol, los niños, que no escaman su vida delineando sus trayectos, caminan sin fijarse dónde pisan porque andan descalzos. Aún tienen en su esencia alas de mariposas, orugas hermosas. Seré vieja, muy vieja, pero siempre guardaré el polen. Primer Maití. El día antes al cultivo del maíz, participamos en un encuentro de semillas y debo confesarlo, me burlé de Daniel. En ese encuentro de semillas él era el fogonero. Pensaba, ¿era necesario que se hubiese ido así disfrazado? Se había vestido totalmente de blanco, con su pelo rubio cayendo sobre sus hombros. Parecía Jesucristo, era el blanco de todas las miradas. El Jesucristo que nos han inculcado, ¿no? Mas al otro día tuve que rever tal burla. Cuando me disponía a vestirme, eligiendo una bata violeta, un sentir extraño se apoderó de mí. Me vi atando el cinto de la falda, esa falda violeta que había elegido para esta ocasión especial de transformación. Pero me daba cuenta que no era yo misma, sin embargo era yo, como un ser que estaba dentro mío. Y hoy lo entiendo, después de tantos años, mi yo se había apagado y era el espíritu quien me guiaba. Me di cuenta que la vestimenta es importante en cada ocasión, porque los colores tienen vibración, y allí comenzaba mi nuevo tránsito, del cual no era totalmente consciente aún. Cultivamos en la casa de un compañero que vivía a unas cuadras de la refinería y nos prestó su predio. No sabíamos aún de diseños, pero igual cultivábamos y estábamos muy emocionadas, tanto María como yo. No sabíamos de dónde venía esa emoción. Hicimos un círculo, el cual no delimitamos. Pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta que los maití hay que ponerles límites. Inclusive los perros que tenía mi compañía hacían sus necesidades dentro del mismo. Sin embargo, los maíces que vinieron de estas plantas fueron de los mejores, porque era de niños, porque era desde la inocencia, porque era desde el vacío del ego. Y lo interesante fue que yo le había dado unas semillas a mi compañero y a él no le nacieron. Segundo Maití. En el primero había tenido mi primera experiencia mística, y digo mística porque muchas veces llamamos mística cosas que no podemos explicar, pero en realidad las señales siempre las hemos tenido, las hemos pasado por alto, las hemos ocultado, ignorado, pero siempre han estado allí. Aprendimos que por alguna extraña razón estos maíces nos producían, al tenerlos en nuestras manos, una gran emoción, que como siempre digo en los cultivos de maíz, siempre entendemos el proceso no en el mismo momento que se está sucediendo, sino en los posteriores. La emoción no era solo nuestra, la emoción es de la energía que habita en ellos. Cada semilla es un ser con una memoria interna de tantas abuelas y abuelos, mujeres, hombres y niños, como dije. Y allí estaban sus historias, sus risas, sus lágrimas, sus vivencias. Y así me lo explicó el propio Verá, cuando le contaba que Daniel nos había dado unos maíces. Cuando los plantábamos con Luciano, mi nieto, él me decía que había un maíz mágico y le respondí sonriendo: ¿no será sagrado? Bueno, sagrado o mágico, este maíz color verde es increíble. Le digo, ¿pero y por qué? ¿Por qué es verde?, contestó. En ese momento pensé que el maíz quizás se hubiese enmohecido, por lo que le pedí que me lo trajera para ver. Y fue así, que ahuecando sus manitas y yo las mías para recoger ese maíz mágico, sagrado, nos envolvió una energía tan desconocida. Éramos uno en esa energía que nos unió. Y tuve recuerdos de mi infancia, cuando en el campo, en Villa García, ahuecaba mis manitas para sostener una luciérnaga y totalmente maravillada pensaba: ¿existe Dios?
La misma sensación, ahora en lugar de una luciérnaga, un maíz verde, un verde brillante. Verá me decía que cuando estamos conectados con el maíz pueden venir memorias nuestras y ancestrales. Este segundo Maite lo realizamos en Colón, en la casa de mi hermano. Descubrimos que el maíz realmente hablaba. También me lo había explicado. Claro que yo lo escuché y creí sus historias, pero solo lo había escuchado desde el plano mental. Si era así, algo me preocupaba, porque si hablaban, algo estaba sucediendo en los maíces de María. Venían dos marlitos muy pequeños y se resumían. Pensé en mis nietos, en Luciano y Cristian, y luego nos enteramos. María estaba embarazada y aún no lo sabía y perdió 2 bolsitas. Aún no delimitaba el círculo, pero por alguna razón sentía como que debía protegerlo y me dio por plantar maíces guardianes. Me fui de vacaciones pidiéndole encarecidamente a mi madre que si vinieran maíces, que tomara cualquiera, menos los que estaban cultivados en círculo. Cuando volví de las vacaciones, lo primero que hice es ir a Colón. Allí mi madre me dijo que como tenía tantos, tomó uno. No sé cómo fue, pero la vi. La vi tomando no solo los del círculo, sino el mío. No sé cómo fue, ni cómo lo hice, pero lo vi. Me fui corriendo al círculo, efectivamente lo que había visionado. El único maíz que me había salido, que se veía enorme por la chala, estaba vacía. Me enojé muchísimo, pero no le dije nada. Sería en vano, se burlaría. El enojo se convertiría en algo peor, en ira. Hasta en el maíz, ella de alguna manera, y no hay forma más gráfica de decir, siempre busca la manera de cagarme la vida. Pero claro, no fue en ese Maite que lo supe. Mi madre tuvo de alguna manera un nuevo alumbramiento, el mío. Ella me tuvo en el vientre, representaba un nuevo nacimiento, pero como he dicho, los Maite muchas veces se comprenden en los posteriores. Los maíces que nacieron fueron de los niños, perfectos en su tamaño, porque eran niños. En esos días después de la cosecha, era un encuentro de semillas que habíamos comenzado a participar. Allí me encuentro con Verá, la segunda vez que lo veía en mi vida, y le mostré los maíces. Cuando los vio, se sorprendió muchísimo, tanto que un hombre que se decía iniciado de Verá no pudo dejar de murmurar. Y se le escapó. Con razón él ya te eligió. Quedé como sorprendida, pero nada dije. ¿Me había elegido? ¿Elegido para qué? Lo cierto es que Verá algo vio. Vio la pureza y la inocencia porque era de niños, que aún estaban en la pureza, en el vacío del ego. Más allá de sus problemas familiares, habíamos creado un espacio donde los niños se querían y acompañaban, donde no era tan importante el diseño, sino la intención desde el vacío. Tercer Maití. Voy hacia Piscis. Buscando la etimología de apego, me encuentro con la palabra Piscis. Apego significa entonces hacia Piscis, prado con humedad, estanque con peces de colores, estanques donde se bautizaban los cristianos, los misterios de Isis, una gota conteniendo el océano. ¿Y no es eso acaso el amor? Nos sentimos bautizados, plenos de renacimientos. ¿Acaso no es un misterio el amor? Si los árboles se apegan a sus raíces, los arroyos a sus cauces, si apego es contención, ¿cómo no voy a tener apegos? Si apego es entrar por las ventanas que se abrieron de par en par, es el vientre desde donde luego daré a luz. En el amor entonces voy hacia Piscis. En el tercer Maití descubrimos el tema de los egos, comenzando a trabajar en ellos. Es más, en una oportunidad que fui con Daniel a la casa de Verá, en ese momento ya habíamos establecido un vínculo más cercano con Verá y su familia.
Sin decirme nada, ya me estaba preparando. Recuerdo los primeros encuentros, con mucha ansiedad le consultaba cómo me veía. Eso es el ego. Y luego vi a otras personas consultándole lo mismo. Viéndome en ellos como en espejo, dejé de consultarle. Sí le contaba mis sueños, que en ese tiempo caían y caían como fuentes. Muchas veces me fui de su casa contrariada. Le contaba mis sueños, él se mantenía en silencio, en oportunidades por más de 10 minutos, y cuando hablaba me decía cosas que no entendía. Y fue así que me di cuenta, en el tránsito, aquello que me decía era lo que más tarde encontraría en mi camino. Por eso, cuando no podía interpretar yo misma mis sueños, aprendí que cuando más adelante me cruzara con ellos, era un buen indicativo. Él fue mi maestro porque no me indicaba, más bien estaba atento a mis procesos, a mi disciplina. Disciplina significa ser discípulo de uno mismo. Ese día que llegamos para realizar una previa de armonización, porque realizaríamos un Guataporá, caminata sagrada, junto a Daniel y el grupo, Veré y María frente al fuego intentaban comprender la palabra tata, que significa fuego en guaraní. Intentaba realizar lo mismo, mas me di cuenta que no era mi lengua, así que comencé a intentar comprendiendo mi idioma y caí en la cuenta. Fuego fue ego, ahora es espíritu del abuelo primero. Allí mismo Verá contó una historia que la entendí 11 años después. Nos costó que los guaraníes habían dejado en Rocha, en una laguna, el bastón de la palabra y en Minas el fuego sagrado. Así que le propuse a Daniel, en nuestra caminata, no buscar el fuego sagrado, pero sí, en el fuego, dejar amorosamente nuestros fuegos.